Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Somos la Iglesia de la Trinidad del Nazareno, aquí de la ciudad de Yakima, Washington. Amén. Aquí estamos, amén, haciendo la obra que Dios nos ha llamado a hacer, haciendo el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer. Amén. Y pues expandiendo o edificando, amén, al pueblo de Dios a través de su palabra, a través de su evangelio. Amén. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Yakima, en el 2805 Inglewood Avenida. Amén. Y pues hacemos la invitación, amén, para todos aquellos que nos miran a través de las páginas o las plataformas de comunicación de Facebook, amén, de YouTube. Les hacemos la más cordial invitación para que puedan acompañarnos, amén, en nuestros servicios. Amén. Tenemos 3 servicios. Un servicio que es a las 9 de la mañana, amén, un servicio en español, seguido de un servicio en inglés que es a las 10:45, y un tercer servicio que es a las 5 de la tarde. Amén. Aquí estamos. Los servicios que son en inglés son el de las 10:45 y el de las 5 de la tarde. Nada más el servicio en inglés, el servicio en español, perdón, es a las 9 de la mañana. Amén. Entonces, pues esos son los 3 horarios que nosotros tenemos los días domingos, amén. Por si ustedes tienen algún tiempo a través de todo el día, pues los seguimos invitando, amén. Seguimos invitando y están las puertas abiertas para todo aquel que quiera, amén, acompañarnos, para todo aquel que quiera traer algunas preguntas, tal vez, traer algunas dudas, tal vez tienes algunas dudas. Nosotros podemos ayudar, amén, podemos escudriñar la palabra juntos y podemos encontrar la respuesta, amén, a esas dudas, a esas preguntas, amén, acerca de la palabra de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo o acerca de Dios mismo, amén. Muchos de nosotros en un tiempo andábamos de la misma manera, amén. Andábamos caminando sin ninguna dirección, sin ningún propósito. Tal vez algunos de nosotros no teníamos ningún propósito, amén. Solamente estábamos viviendo al día, como dicen por ahí, amén. Solamente vivíamos nomás al día, amén, y ya era suficiente, amén. Pero sabemos que la palabra nos enseña que Dios nos da vida con un propósito, amén. Dios nos da vida, Dios nos da la vida con un propósito, amén. Desgraciadamente, amén, ese propósito se pierde o se ha perdido, amén, desde que Adán y Eva pecaron. En ese momento, amén, sabemos que el propósito de Dios al darle vida al ser humano o crear al ser humano se perdió, amén. Y a consecuencia de eso sabemos que todo ser humano que viene a este mundo, amén, tal vez viene sin ese propósito. Es un propósito especial, amén, con el cual Dios nos formó, con el cual Dios nos da la vida, amén. Y ese, como les repito, como les digo, ese propósito se ha perdido, pero Dios en su fidelidad nos enseña a través de su palabra cuál es ese propósito, amén. ¿Cuál es ese propósito? Y amén. Y así pues vamos a estar también dando los anuncios. Bueno, los anuncios parece que ya los dimos, que son ahorita nada más vamos a estar teniendo servicios el día domingo, amén. Esos son parte de los anuncios, o esos son los anuncios, amén, que tenemos. Los servicios solamente son 3 servicios el día domingo, a las 9, a las 10:45 y a las 5 de la tarde. El servicio en español es a las 9 de la mañana, amén. Solamente en septiembre 17 va a venir un misionero de Croacia. Oh, amén. Mi esposa ahorita me está dando la recordatoria, me está recordando que la fecha, septiembre 17, va a venir un misionero de Croacia, amén. Va a estar aquí acompañándonos y va a ser en el servicio de inglés, amén. Él va a estar viniendo y va a estar dando testimonio, va a estar dando anuncios, amén, de lo que se está viviendo, amén, en esa parte del mundo. Él va a estar aquí acompañándonos, amén, el 17 de septiembre a las 10:45, por si escuchan, si quieren escuchar a alguna persona, quiere ver, quiere platicar con este hermano que viene de allá, bienvenido, amén.
puede venir, puede estar aquí con nosotros, acompañarnos, puede traer preguntas, puede traer sus dudas, amén. Y pues como les digo, hay veces que nosotros tenemos esas dudas que Dios usa personas para poder contestar nuestras preguntas y nuestras dudas, amén. Entonces pues los invitamos, amén, los invitamos a que nos acompañen. Y así, sin más que nada, pues vamos a estar dando inicio, amén, a nuestro servicio. Y vamos a estar haciendo una oración, amén, para poder empezar. Amén, Señor, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu fidelidad, Señor, tu amor y tu misericordia, Señor, nunca deja de ser, nunca se nos ha quitado, Padre Santo. Siempre ha estado allí, mi Dios. En esta hora, Señor, venimos dándote gracias, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, Padre bendito, porque tú, Señor, tú eres el único, Padre Santo, Señor, que tiene el poder de poder cambiar y transformar, Señor, al ser humano, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor. Tú nos revelas, Señor, y nos enseñas, Padre, cuál ha sido el propósito, Señor, de tú hacia tu creación, de ti hacia tu creación, Padre Santo. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. En esta hora, Señor, nos disponemos, Señor, a conocerte más, Señor, a saber más de ti, Padre Santo, a entender, Señor, más de ti, Padre bendito, a escudriñar tu palabra, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento seas tú, Señor, que tú tomes, Señor, control, Señor, de este tiempo, Señor, de nuestras vidas, Padre, Señor, que seas tú, Señor, iluminando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, iluminándonos, Señor, y redarguyendo cada una de las cosas, Señor, que hay en nuestro corazón, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú sazonando tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, trayendo ministración a través de tu Espíritu Santo. Señor, en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que tú reprendas, Señor, al enemigo, Señor, que tú reprendas, Padre Santo, cualquier espíritu, Padre bendito, que quiera venir, Señor, a traer división, Señor, que tú reprendas, Padre Santo, cualquier artimaña, cualquier dardo de fuego, Señor, de Satanás en este momento, Señor. Tú, Señor, repréndelo, Padre Santo, Señor. Tú, Señor, Padre Santo, tienes libertad, Señor, en este momento de moverte entre nosotros, Padre. Señor, Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Padre. Gracias por la vida que tú nos has dado, Señor. Gracias por habernos despertado en esta mañana, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, lo que tú estás haciendo y lo que ya has hecho, Padre, en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, Señor. Te pedimos, Señor, que donde quiera que ellos estén, Padre Santo, de la misma manera que tú estás con nosotros, tú también estés con ellos, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre Santo, Señor. Tú recibes toda la gloria y toda la honra. En el poderoso nombre de tu Jesucristo, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Y así, amén, vamos a estar entonando una alabanza, amén. Y vamos a estar entonando esta alabanza que es una alabanza de júbilo, amén. Sabemos que hay alabanzas para adorar, hay alabanzas para glorificar, pero también hay alabanzas de júbilo, amén. Y en esta mañana vamos a estar entonando esta alabanza de júbilo, amén. Y si tú me acompañas y la sabes, amén, gloria a Dios, te invito a que la cantes. Amén, sí, Señor, aleluya. Sí, Padre. Aleluya. Sí, Señor, bendito eres, Padre. Bendito toda la gloria y la honra. Por mi vida, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida, será llena la tierra de su gloria, tu vida, no pasado tu vida, será llena la tierra de su gloria, tu vida, no pasado tu vida. Gracias, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos da, Señor, de
poder anunciar al mundo, Señor, de tu evangelio, Señor, de poder anunciar al mundo de tu amor, tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor. Y darnos una vida nueva, Padre Santo. Úsanos, Padre Santo, Señor. Aquí estamos, Señor, Padre Santo. Frente a ti, Señor. Poniendo, Señor, nuestra vida en tus manos, Padre Santo. Para que tú nos salves, Señor. Para que tú nos lleves, Padre Santo, Señor. A estos lugares, Señor. A estos ministerios, Padre Santo, Señor. A esas familias, Padre Santo, Señor. Para glorificarte, Señor, y para darte, Señor, como una ofrenda, Padre Santo, grata, Señor, viva y eficaz, Señor, a ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues estamos hablando ahorita, amén. Hay alabanzas, amén, que nos hacen caer de rodillas. Hay alabanzas que nos hacen cantar, bailar, gritar, amén, de gozo y de alegría también, amén. Y una de esas alabanzas es esta, amén, amén, que sabemos cómo Dios transforma nuestra vida. Dice que Él cambia, dice, nuestro lamento, que Él transforma nuestro llanto en gozo, en alegría, amén. Y ese es Dios, amén. Aún en las tormentas, amén, podemos estar seguros, amén, que Él siempre está con nosotros. Aún en las dificultades, amén, que pasamos a través de nuestra vida, amén, si Dios está conmigo, dice, ¿quién es contra mí? ¿Quién me va a quitar ese gozo? Amén. ¿Quién me va a quitar esa alegría? Amén. Si yo tengo a Cristo en mi corazón. Esa es la gran diferencia, amén, que tiene la persona que conoce y que tiene a Dios morando dentro de su vida, a una persona que no tiene a Dios en su vida. Amén. Dos diferentes tipos de personas: la persona que tiene a Dios y la persona que no tiene a Dios, pasando por los mismos problemas, por las mismas dificultades, amén. Pero a diferencia que esta persona que tiene a Dios está confiada que Dios no la desampara, está segura que Dios va a estar con esta persona. Amén. Podemos estar seguros, no hay duda en nuestro corazón de que qué es lo que va a pasar mañana. En cambio, la persona que no tiene a Dios en su corazón, hay duda,
hay tristeza, hay llanto, hay preocupación, porque no sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana en su situación. Pero como nosotros tenemos a Dios, venga lo que venga, venga lo que venga. Si la tormenta recia, amén, Señor, gloria a Dios. Si el problema se pone más alto, si la muralla se empieza a edificar ahí más grande, amén, Señor, gloria a Dios. Porque Dios nunca nos va a dejar. La palabra de Dios nos enseña, dice, que Dios nos da, amén, hasta donde nosotros, o hasta donde Él sabe que nosotros podemos aguantar. Él no va a poner una carga más pesada de la cual tú no vas a poder cargar. Así es que no importa por donde tú estés pasando, hermano, hermana. Tenemos la seguridad y la certeza que Dios está allí. Que Dios nos va a dar la salida. Tal vez nosotros quisiéramos nuestra sanidad en un momento, de un día para otro, o de un minuto a otro. Pero hay veces, dice, que Dios nos quiere mostrar, o nos quiere enseñar, o nos quiere ministrar algo a través de esa prueba, a través de ese dolor, a través de esa circunstancia. Dios nos enseña, nada más que debemos estar atentos. Dios siempre nos enseña, nosotros siempre debemos de estar atentos. El oro no se extrae nada más así. El oro se purifica. Y se purifica, ¿cómo? Pasándolo por el fuego. Hay veces que Dios nos está purificando y estamos pasando por el fuego, pero no nos damos cuenta. Pero Dios está allí, purificándote, haciéndote más fuerte en tu fe, purificándote espiritualmente, tratando con tu alma, con tus pensamientos, con tus emociones, o cómo tomar tus decisiones en tu vida. Hay veces que tomamos nuestras decisiones en nuestra vida muy apresuradamente, sin poderlas pensar y meditarlas. Y cuando tomamos esas decisiones y nos apresuramos, a veces, como dice mi abuelita, damos la metida de pata. Y ya, metimos la pata. ¿Por qué? Porque nos apresuramos a tomar esa decisión, cuando no tomamos el tiempo para poder meditar y pensar cuál era la mejor decisión para poder actuar. ¿Amén? Esa es la diferencia, que cuando nosotros estamos pasando por esos momentos difíciles, Dios nos enseña a meditar, a pensar. Dios nos enseña a razonar las cosas. Y debemos, y si somos de esas personas que somos impulsivas para tomar las decisiones, pues en eso Dios tiene que trabajar. En eso Dios te enseña. Queremos que los cambios sean de un día para otro, o de un minuto a otro minuto. Pero Dios nos pone, amén, por momentos, por situaciones, para que nosotros vayamos aprendiendo. Amén. En esta hora vamos a estar siguiendo con la enseñanza, amén, de que cuál es el problema en el ser humano. Y lo estuvimos mirando, y nada más para poder recalcarlo, para poder retomar el tema. Amén.
estamos mirando que en la palabra nos enseña, que el ser humano fue creado con tres partes. Dice en primera de Tesalonicenses 5:23, dice que el ser humano fue creado con tres partes. Dice, con un espíritu, con un cuerpo y una alma. El espíritu, amén, estábamos mirando que el espíritu es la parte más íntima, más interior, más profunda en la vida del ser humano, que es con la cual nosotros podemos sentir, amén. Podemos tener contacto con el mundo espiritual. En el espíritu. ¿Recuerdan ese pasaje donde Pablo dice, no sé si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, si en el espíritu o en mi cuerpo? Amén. Pero yo fui llevado al tercer cielo. Esas son las tres diferentes partes con las que Dios creó al ser humano: cuerpo, espíritu y alma. El espíritu dice la palabra que es el área donde nosotros tenemos contacto con la vida espiritual, con Dios, los que tenemos a Dios, los que conocemos de Dios. Pero también Dios nos da la habilidad de poder distinguir, amén, espiritualmente a las personas. Podemos ver, amén, podemos discernir espiritualmente a las personas. Y nos damos cuenta, tal vez por sus acciones, tal vez por la forma en que llevan su vida, en que viven su vida. Seguimos con el tema y dice que dentro del alma nosotros tenemos lo que es la esencia de la vida del ser humano. Dice, dentro del alma nosotros tenemos nuestra mente. Tenemos nuestras emociones. Dentro de este cuerpo, amén, tenemos nuestras emociones. Tenemos también, dice, lo que es, dice, nuestra conciencia, donde nosotros miramos o donde nosotros discernimos qué es lo moralmente correcto o incorrecto. Nuestras emociones, cómo nos sentimos, si estamos contentos, si estamos tristes, si hay dolor en nuestro cuerpo, nosotros usamos eso. Si hay dolor en el alma, nosotros lo expresamos a través de nuestro cuerpo físico. Y por último, tenemos nuestra voluntad o nuestro libre albedrío para poder llevar a tomar nuestras decisiones. Y es en el alma, amén, donde se da una batalla. Porque el alma está dentro del cuerpo, amén, dentro de la vida del ser humano, pero está, se puede decir, a la mitad. Está el espíritu, está el alma y está el cuerpo físico. El espíritu controla el alma. Y cuando el alma es controlada por Dios, la mente, la emoción, la conciencia y la voluntad están bien, están rectas. Pensamos, dice, claramente, miramos claramente las cosas. No, dice, no estamos batallando entre que si es blanco, si es negro. No, nosotros podemos ver claramente cuando algo está mal, lo llamamos que está mal. Y cuando vemos que está bueno, amén, y está claro y es recto, podemos decirlo. No hay ninguna duda. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra alma está alineada con el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu que Dios nos ha dado está alineado con el Espíritu de Dios. Y nuestra vida lo va a reflejar. Entonces estamos viendo, amén, que el ser humano consta de tres partes. Dice,
alma, cuerpo y espíritu. Hay una batalla en la vida del ser humano, y esa batalla miramos que es espiritual. El espíritu, amén, que ha sido contaminado, el espíritu del ser humano que ha sido contaminado, amén, ha sido dañado, ha sido maltratado, o como tú ponle ahí. El espíritu del ser humano ha sido dañado, ha sido contaminado, ha sido ensuciado, ha sido masacrado. Y por lo consiguiente, el alma, miramos que el alma ha estado, amén, ha estado sometida, el alma del ser humano ha estado sometida, dice, al Dios de este mundo, Satanás. Dice, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos. En 2 Corintios 4:4. Lo estuvimos mirando la semana pasada y la semana antepasada. Dice, el resultado, dice, pues por falta de conocimiento, mi pueblo, mi gente, el ser humano, dice, está siendo destruido. Porque su mente no está clara, porque su mente está dañada, está sucia. No puede pensar de una manera correcta. Dice la palabra también en Proverbios, dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, perfectos, buenos, pero al final son caminos de muerte. Pero al final son caminos de muerte. Y miramos también, dice, acerca de las emociones o los deseos del ser humano. Si el ser humano tiene una mente corrompida, si el ser humano tiene una mente dañada, tiene una mente sucia, amén, ¿cómo van a ser esos deseos dentro de su corazón? Dice la palabra, o dice el estudio, dice, como el resultado del pecado de Adán, por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como el pecado y la muerte pasó a toda la humanidad. Romanos 5:12. Dice, y el resultado de que Satanás tiene control del ser humano, dice, el resultado de esto, dice, las intenciones o los deseos del ser humano son perversas desde su juventud. Génesis 8:21. Génesis 8:21 dice, yo sé que soy malo de nacimiento, en pecado me concibió mi madre. Salmos 51:5. Dice, y cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Santiago 1:4. Dice, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos, o cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen para hacer lo que hay dentro de su vida. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es Satanás? Las intenciones de Satanás son las que dice, quiere llevar a cabo cuando una persona no tiene a Dios. De sus emociones están corrompidas. Sus emociones no son puras, están sucias, son emociones degradantes. El día de ayer yo fui con mi familia, fuimos a comprar unas cosas aquí a la tienda, al mall, y me pude dar cuenta de ciertas cosas. Y es verdad, es verdad. Miré personas, amén. Miré ciertas personas allí y me di cuenta cómo esas personas actuaban delante de lo que ellos estaban mirando. Pervertidas, gente pervertida, gente perversa, gente que no tiene a Dios en su corazón, maquilando en sus mentes pensamientos y exponiéndolos, amén,
con sus acciones, hermano. Tanto jóvenes como adultos. Las intenciones del ser humano, dice, cada uno de ellos es tentado cuando de sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. La mente que no tiene a Dios, ¿quién tiene? A Satanás. Dice, y la conciencia, dice, claramente lo miré, dice, y la conciencia de las personas que no tienen a Dios, dice, para los corruptos y para los incrédulos, para las personas que no creen en Cristo, para las personas que no creen en Cristo, no hay nada puro. Al contrario, piensan que está bien. Piensan que está bien el ver, el maquinar, el actuar erróneamente. Para los corruptos y para los incrédulos que no creen en Cristo no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida, mira, escucha, hermano. Dice, tienen corrompida la mente juntamente con la conciencia, en Tito 1:15. Y aquí vamos, y el resultado de eso dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, debido a que tienen la conciencia y la mente corrupta, pero acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14:12. Dice, nuestra voluntad o la voluntad del ser humano que no conoce de Dios o que no tiene a Dios, dice, el diablo los tiene cautivos, los tiene sometidos, los tiene esclavizados, hermano, hermana. Satanás tiene esclavizado al alma de ese ser humano. Satanás tiene esclavizado al espíritu que Dios le ha dado a ese ser humano. Sí. El diablo los tiene cautivos, sometidos o esclavizados. Dice, a las personas que no tienen a Dios, se los tiene sometidos o esclavizados a su voluntad. Y cuando Satanás tiene sometido al ser humano, cuando hablamos del ser humano, no estamos hablando, vamos a entender esto, no nada más estamos hablando de nuestro cuerpo físico. Estamos hablando de ¿qué? De las tres partes del ser humano, de su alma, su espíritu y su cuerpo. ¿Amén? Está totalmente sometido a esclavitud. No nada más el cuerpo físico, no, las tres partes del ser humano. Dice, cuando Satanás tiene cautivo o sometido al ser humano, o cuando Satanás tiene esclavizado al ser humano, alma, cuerpo y espíritu, dice, el resultado de tener al ser humano esclavizado, dice, el resultado, dice, ustedes, los incrédulos, son de su padre el diablo y sus deseos quieren cumplir. Juan 8:44. Cuando Satanás tiene control absoluto del ser humano, alma, cuerpo y espíritu, dice, lo único que quiere hacer esa persona son sus malos deseos, son sus malos pensamientos, son llevar a cabo lo que hay dentro de sus emociones, expresarlas. Amén. Yo estaba sentado ahí esperando a mi familia y pasa una persona y pues tú estás mirando a las personas. Pasa esa persona y se pasa y siento la mirada. Volteo y le quedo mirando y miro cómo esa persona se me queda mirando con una cara de enojo, hermano. Sin yo hacer nada. Yo no estaba yo tranquilo ahí y miro a la persona y se cruzan las miradas y de repente yo miraba a la persona que venía caminando y sintió y yo sentí que se cruzan las miradas. Y esa persona se me quedó mirando con una cara de enojo. Y dice, ¿por qué? Yo estoy aquí tranquilo.
Pero eso es, amén, el espíritu que está dentro de esa persona. Y claramente yo pude, después volví a pasar a esa persona y miré una acción que él hizo, amén. Y claramente pude, ya sé por qué. Esta persona no tiene a Dios en su corazón. Persona, cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, cualquier cosita, hasta el gato si maulla, nos molesta. Porque los pajaritos están ahí, nos molestan. Porque llueve, me molesta. Porque hace calor, me molesta. Porque cae nieve, me molesta. Todo nos molesta. No hay nada que no nos agrade. Solamente el pecado. Cuando la gente no tiene a Dios. Es cuando nos revolcamos en el pecado, ahí sí estamos contentos. Pero eso es lo que pasa cuando esta persona, cuando el ser humano no tiene a Dios en su corazón. Solamente sus malos pensamientos, malos deseos, malas acciones, todo es malo. No hay nada bueno, no hay nada puro, no hay nada recto en esa persona. Siguiendo con el estudio, ya nos dimos cuenta, siguiendo con la predicación, ya nos dimos cuenta, siguiendo con la enseñanza, ya nos estamos dando cuenta que el ser humano tiene un problema. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, le dice a Nicodemo, Nicodemo, no me malinterpretes, el problema no es que esta vida, este cuerpo físico o estas cosas que estás haciendo es la raíz del problema. Ese no es la raíz del problema. La raíz del problema se encuentra en la vida espiritual, en el área espiritual, porque es allí donde Satanás tiene sometido a esclavitud al ser humano. Es allí. Dice, ¿qué dice Jesús a Nicodemo? Nicodemo, te es necesario que tienes que nacer de nuevo. Dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Siendo ya un hombre viejo, un hombre adulto, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a meterme al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo va a pasar eso? Dice, no, Nicodemo, no, estás malinterpretando la situación. El ser humano tiene que nacer espiritualmente. ¿Y cómo puede ser eso, Señor? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo yo puedo volver a nacer espiritualmente? ¿Se recuerdan que estábamos hablando acerca de que en este día íbamos a estar mirando acerca de lo que Dios nos provee para poder nacer de nuevo? Y Dios nos provee eso, que es a través de Jesucristo. El sacrificio que Dios da, el cordero, dice, inmolado, el cordero puro, sin mancha, es nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el que nos provee, dice, a través de Él, a través de su muerte, de su sangre, de su resurrección y de su ascensión, nosotros podemos tener la limpieza total. No nada más de nuestro espíritu, pero también de nuestra alma y de nuestro cuerpo físico. Sabemos, amén, como estábamos hablando con el hermano Javier, sabemos que nuestro cuerpo físico, amén, va a sufrir una decadencia. Día tras día, el cuerpo físico del ser humano va decayendo. Entonces, nacimos, pero así como nacimos, sabemos que también un día vamos a morir. ¿Sí? Decimos nosotros, un día vamos a, sea como sea, cuando Dios diga, hasta acá llegaron, hasta acá llegaste, colgamos los guaraches, dicen por ahí. Pero mientras estamos en esta vida, Dios nos provee, amén. Dios nos provee de su Hijo Jesucristo.
que muere en una cruz por el pecado, por el pecador. Dios, Cristo, muere en esa cruz para darnos una vida nueva, para quitarnos, para limpiar nuestra mente, para purificar nuestras emociones, para purificar tu conciencia, para que puedas vivir una vida recta. Amén. Los días que te quedan, los días que Dios te dé. Si antes vivíamos una vida, dice, impura, si antes vivíamos una vida llena de pecado, si antes vivíamos una vida que estábamos nada más caminando en tinieblas, ahora a través de Jesucristo podemos tener ese cambio de 180 grados. Si caminábamos a la oscuridad, Dios a través de su Hijo Jesucristo ahora nos da una nueva vida y nos lleva en un camino, amén, de integridad. No nada más integridad, no nada más de integridad mental, pero de integridad espiritual, yéndonos o llevándonos por un camino, amén, lleno de luz. Las tinieblas quedan atrás. Ahora caminamos, dice, juntamente con Cristo. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que el ser humano pueda pasar de este caminar, de esta vida en oscuridad, a un camino lleno de luz? Es a través de Cristo, a través del sacrificio en la cruz. Dios derramó su sangre y es el primer punto que vamos a ver. ¿Por qué o cuál es el propósito, amén, de nuestro Señor Jesucristo derramar su sangre, dice, hasta la última gota ahí en la cruz? Muchos escuchamos, que por la sangre, y clamamos la sangre para la sanidad, y clamamos la sangre para el perdón, y clamamos la sangre para esto y para el otro, amén, y clamamos por la sangre de Cristo, milagros, y por la sangre, sí, amén. La sangre de Cristo tiene poder, hay una alabanza, la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo, sí, tiene poder. Pero vamos a ver con detalle, amén, cuál es el propósito de Jesucristo derramar la sangre. Dice, la sangre, según la Biblia, es un líquido vital que circula por el cuerpo y es tan indispensable para la existencia del ser humano, dice, porque la vida de la sangre, o de la carne, perdón, dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Levítico 17, 11, 14 dice, la sangre es la vida. Deuteronomio 12, 23. La sangre es el líquido, amén, vital en la vida o en el cuerpo del ser humano. Sin la sangre nosotros no podemos vivir. En el Antiguo Testamento, amén, miramos a través del Antiguo Testamento que cuando el ser humano pecaba, amén, dice que tenían que traer un animal, ya sea un cordero, ya sea un becerro, ya sea un buey, un toro, que lo tenían que llevar. ¿Y para qué? Para que el sumo sacerdote lo inspeccionaba, dice, y que tenía que estar perfecto. ¿Amén? No tenía que tener ninguna mancha, no tenía que estar manco, no tenía que estar tuerto, no tenía que tener nada, tenía que estar bien el animal. Y solamente así el sumo sacerdote podía aceptar, amén, ese animal para compensar o para perdonar, para perdonar el pecado que había cometido tal vez esa persona o esa familia. Más bien esa persona llevaba
lo presentaba en frente del sumo sacerdote, el sumo sacerdote lo inspeccionaba, y si era perfecto y sin defecto, el sumo sacerdote lo pasaba y era sacrificado y se derramaba la sangre. Y esa sangre era, dice, lo que se usaba, o era el símbolo de que la persona había, o el sumo sacerdote había perdonado el pecado, o Dios había perdonado el pecado de la persona. No era hasta que se derramaba o se sacrificaba el animal. Su pecado no era perdonado solamente hasta que se derramaba o hasta que se sacrificaba ese animal. Hasta que la sangre salía, entonces esa persona era declarada justa o era declarada perdonada por el pecado que cometía o que había cometido. Es el líquido vital que circula por el cuerpo, tan indispensable para la existencia, que se puede decir, porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17, 11, 14. O la sangre es la vida. Deuteronomio 12, 23. Dice, este hecho no impide que el salmista atribuya igualmente al soplo de Jehová la vida de los animales. Salmo, dice, 104, 30. La sangre representa la vida. Dice, y es tan sagrada para Dios que la sangre de Abel, dice, asesinado, es descrita como clamando venganza desde la tierra. Génesis 4:10. Dice, la sangre de los animales sacrificados servía para hacer la expiación sobre el altar. Expiación o perdón. Amén. La sangre de los animales sacrificados servía para hacer la expiación sobre el altar. Levítico capítulo 17, versículo 1 al 14. En Deuteronomio también lo podemos ver en el capítulo 12, versículo 15 al 16. O en el interior del santuario, dice, sobre el propiciatorio. Levítico 8, del versículo 23 al 30. Lo vemos también en Éxodo, capítulo 24, versículo 8, dice. Lo podemos ver también en Hebreos, capítulo 9, versículo 18 al 22. Dice, mediante este símbolo, el sacerdote venía a la presencia o a decir al Señor, el hombre o el pueblo a quien yo represento, dice, hubiera o tenía que haber muerto a causa de su pecado. Pero la sangre que aquí se presenta, dice, demuestra que una víctima ha sido ofrecida en lugar del pueblo o en lugar de la persona. Tu ley queda satisfecha, Señor. Otorga tu perdón según tu promesa. La sangre es algo esencial y es algo vital en la vida del ser humano. ¿Amén? Volvemos al estudio o a la enseñanza, dice, en Deuteronomio 12:23, dice, la sangre es la vida. ¿Amén? Dice, la sangre es la vida, refiriéndonos a Génesis 9:4, dice, en Ezequiel. En Ezequías 18, capítulo 18, versículo 4 al 13, dice, la persona que peque va a morir, y de su muerte solo él será responsable. Dice, si la persona que peca, dice, deberá de morir. Tú y yo, hermano, antes de venir a Cristo, estábamos muertos. Dices, ¿cómo está eso? Dice, sí, tú y yo estábamos muertos.
espiritualmente estábamos muertos, no teníamos ninguna comunión con Dios. Escuchábamos hablar de Dios y tal vez íbamos a la iglesia y tal vez nos confesábamos y tal vez hasta tomábamos la hostia, la comunión, dice mi esposa, y tomamos la comunión. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Eso que hacíamos en verdad cambiaba nuestra vida? El Padre te decía, tú pasabas y te hincabas ahí, el Padre estaba ahí en su cajoncito y tú te ibas y te confesabas y decías los pecados que habías hecho durante la semana, ¿verdad? Y ya el Padre te decía, ok, tus pecados te son perdonados, pum, 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 vete con Dios, reza 3 Padre Nuestros, 4 Ave Marías y ya está, listo. Y ya, a la hora de recibir la comunión, pasábamos ahí, pasabas, el Padre te daba ya tus pecados ya estaban perdonados, te daba la comunión y ya. Y dime, si eso que nosotros hacíamos cambiaba nuestra manera de vivir. Seamos sinceros, hermanos. Seamos sinceros. No había ningún cambio, al menos en mi vida. No había ningún cambio. Yo volví a hacer lo mismo la semana que venía. Al otro día, o en ese mismo día, yo salía de la iglesia y hacer el mismo disparaje. Seguía mi vida igual. ¿Verdad? Seguimos viviendo de la misma manera, sin ningún remordimiento. Total. El próximo domingo voy, me confieso, tomo mi comunión y mis pecados se vuelven a quedar otra vez borrados. No había ningún cambio. Para algunas personas, no quiero decir que para todas, tal vez para algunas personas sí llevaban, amén, a un cambio en su vida. Pero no para todas. Ese era mi caso. Entonces, si no hay un conocimiento, amén, de que es la sangre o el valor de la sangre de Dios para mi vida, tampoco hay ningún respeto, hermano. Tampoco hay ningún valor para el sacrificio que Dios hace. Imagínate, si no hay respeto para el sacrificio que Dios hace para Jesucristo, que Dios hace, y vean, a la iglesia que yo iba tenían santos por todos lados, ¿eh? Y tenían a Jesucristo clavado allí en la cruz, ¿eh? Y yo cuando regresaba después de agarrar mi comunión, me quedaba mirando a esa imagen, ¿eh? Que estaba allí, y sentía yo algo dentro de mí, pero no sabía qué era. Había algo dentro de mí, pero no sabía qué era. Y como no sabía qué era, la importancia y el valor de lo que Dios había hecho por mi vida, no tenía ningún valor. Mi vida seguía igual. Es solamente cuando nosotros le ponemos valor a algo, cuando nosotros valoramos algo, es entonces que nosotros lo cuidamos. Es entonces que nosotros le tomamos tal vez cariño, le tomamos afecto.
Pero cuando no se valora, dice, lo que una persona hace, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer en mi vida? ¿Va a dar un cambio? No. Si no hay ningún valor, si no conozco el valor de esa cosa o de eso que Dios ha hecho en mi vida, si no conozco el valor, es el sacrificio que Dios ha hecho, amén, en la cruz al derramar su sangre para el perdón de mis pecados, pues entonces lo único que va a pasar es que cuando yo salga de una iglesia, voy a volver a mi vida antigua y voy a pisotear o voy a escupir la sangre derramada, la sangre que me otorga el perdón o la sangre que me da la vida, como dice la alabanza. Si yo no conozco el verdadero valor, el verdadero sacrificio que se hizo, la voy a pisotear. ¿Cómo? Volviendo a hacer los mismos pecados que yo hacía. Volviendo a hacer los mismos pecados que yo hacía. Nosotros deberíamos de haber muerto. Porque así está escrito en la palabra de Dios. Pero Dios es grande en misericordia. Dios te ama, hermano, hermana. Dios te ama. Y Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere que tú le des valor a lo que Él ha hecho en la cruz, a esa sangre que Él derramó por ti y por mí. No nada más para perdonar mis pecados, pero también para limpiar mi mente, para purificar mi conciencia. Lo vamos a estar mirando. La persona que peque morirá, y de su muerte Él solo es responsable. Dice, aunque una persona debe de morir cuando peca, Dios en su misericordia ha permitido la sustitución de un animal por el pecador. Lo estamos mirando aquí en Levítico capítulo 17. Dios proveyó en el Antiguo Testamento, Dios proveía, Dios enseñó, amén, que se tenía que sacrificar un animal, que se tenía que derramar sangre, amén, para cubrir el pecado de la persona que había cometido ese pecado. Lo miramos desde Génesis, hermano. ¿Qué dice Dios a Adán y Eva? Dice, puedes comer de todos los árboles del campo, todos los árboles que están aquí en el jardín, tú puedes comer. Dice, pero no puedes comer de aquel árbol, amén, porque el día que tú comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. Dios lo dijo. Y vemos más adelante lo que pasó. El ser humano desobedece a Dios. Desobedece a Dios. Y dice, y porque desobedecieron, sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, es pecado. Amén. Ellos sabían hacer lo bueno, desobedecieron, fue pecado, ahora tenían que morir. Amén. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios en Génesis? Aunque Dios había dicho que tenían que morir, Dios perdonó su pecado. Amén. Y cubrió su desnudez. No nada más perdonó su pecado, pero cubrió su desnudez. Amén. El pecado te descubre. El pecado te trae una desnudez espiritual, hermano, hermano. Dice, y Dios perdonó su pecado. ¿Cómo? Matando a un animal. Dice, derramó la sangre de un animal para poder perdonar su pecado. La sangre de un animal. Amén. Dios mató a ese animal
y no nada más les perdonó su pecado, pero cubrió su desnudez que tenía a causa del pecado. La sangre tiene un valor muy especial. Sin la sangre derramada en la cruz, no hay perdón de nuestros pecados, hermano, hermana. La sangre de Cristo es esencial para poder perdonar nuestros pecados. Vamos a seguir continuando, o vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra enseñanza. Los problemas del ser humano, o los problemas del alma del ser humano, se resuelven a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre es el primer punto, y vamos a seguir tocando. ¿Cuál es el propósito de la sangre para la vida o para el alma del ser humano? Amén. La semana que viene vamos a estar trayendo la conclusión, amén, si Dios nos lo permite, amén, trayendo la conclusión del poder que tiene la sangre en la vida o en el alma del ser humano. Amén. Y por hoy pues vamos a estar terminando nuestro servicio. Seguimos extendiendo la invitación para aquellos que nos miran a que nos acompañen aquí en el santuario, y vamos a estar haciendo una oración. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu presencia, Padre Santo, por tu enseñanza, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que nos enseña y nos redarguye, Señor, nos instruye y nos edifica, Padre Santo, y nos prepara, Padre. A través de este tiempo, Señor, te pedimos que tú, Padre Santo, sigas trayendo esa edificación, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que estamos en este lugar, pero también a cada uno, Señor, que nos miran a través de los medios de comunicación, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias te damos, Señor, que así como has estado con nosotros en este momento, Señor, así tú sigas, Padre Santo, a través de esta semana, haciéndote presente, Señor, en nuestras vidas, Padre, guiándonos, Señor, en todo momento, Señor, y guiándonos, Señor, para no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a la izquierda, Padre Santo, pero seguir caminando, Señor, hacia adelante, Padre Santo, alcanzando, Señor, la meta, Padre, a la cual tú nos has llamado. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos, Padre. Amén, amén y amén, Señor.